Oye, Judith, ¿has comparado las religiones antes? Sí, pero poquito. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar, conducido por Judith y Draco, expertos en nada. Ay, güero, te ves como borrosilla, no sé por qué sea. Pero bueno, los expertos en nada agradecemos el patrocinio de Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Y bueno, el día de hoy tenemos en este estilo que estamos haciendo de hablar de religiones, religiones comparadas, fe, etcétera. Bueno, hoy vamos justamente con ese tema, religiones comparadas. Así que empecemos y que Judith nos cuente un poquito al respecto. Ok, dentro de esta serie de sincretismo religioso y religiones comparadas, pues básicamente en los episodios, ándale, en los episodios. Estamos empezando con los episodios. En los episodios anteriores platicamos sobre la definición de religión, que es un sistema organizado de creencias místicas y espirituales que nos ayudan a comprender el mundo y la realidad, expresándose a través de rituales y normas que regulan la conducta y fomentan la comunidad. Su origen y evolución, que se aborda desde diversas perspectivas, considerando tanto las religiones doctrinales teológicas como las chamánicas. Entonces, el origen o la evolución pueden ser dos. Una es cuando se considera que la religión es una función adaptativa en la evolución humana, o la otra que considera que la religión es un subproducto de los procesos evolutivos. Entonces, de eso platicamos en los dos episodios pasados. Y en este vamos a hablar un poquito de las religiones comparadas, pero primero entender qué es la religión comparada, que será este programa. Más adelante, porque recuerden que todavía tenemos algunos programas más, estaremos ahora sí comparando las religiones. Pero para eso hay que entender cómo las compararemos. Bueno, la religión comparada, ¿qué es? La religión comparada es un campo de estudios, hay un montón de ciencias, elementos, todo lo que tiene que ver con esto, de ciencias religiosas que analizan las distintas interpretaciones que hay en temas e ideas comunes en distintas religiones del mundo. Es decir, hay muchas religiones, sí, pero algunas cosas, si no son igualitas, se parecen o, spoiler, se las piratearon. ¿Son muy diferentes religiones entre sí, por un lado? Sí. Cada una de ellas tiene su forma especial de contexto histórico, o sea, por lo tanto, lo social, político, económico, pero también hay que aceptar que, por otro lado, hay elementos recurrentes en aspectos interculturales e históricos que normalmente surgen justo al hacer esta comparación de las religiones pasadas, presentes y casi casi que hasta las futuras, así como religiones locales o de todo el mundo, sin importar son grandes o pequeñas. De esta manera es que existen innumerables razones para estudiar estos temas desde un punto de vista sistemático, comparativo, científico, práctico, como quieran. Pero lo más importante es el que si tenemos una religión, podamos ver cómo se compara con otras. Y eso no debería hacernos dudar de nuestra religión. A lo mejor sí, y tampoco es tan malo. Pero más que nada, el entender que puede haber otras cosas similares, porque luego nos adoctrinan, porque esa es la palabra. Ah, no, esta es tu religión y ni siquiera volteas a ver a los otros. Nunca le abras la puerta a un testigo de Jehová, etcétera, ¿no? Casi, casi. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a ver tú en qué crees, yo en qué creo, por qué lo crees, en qué coincidimos, en qué no. Porque si no, la verdad seríamos, pues, de estos caballitos que van con sus anteojeras, esos que no te permiten ver a los lados del camino solo de frente. Y entonces perdemos también nuestra capacidad de elegir, de decidir. De ahí la importancia de las religiones comparadas. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué se compara, Judith? Ok, les vamos a platicar cuáles son las cosas que se comparan en las religiones. En primer lugar, los rituales. ¿Qué se entiende por ritual? Un ritual son la serie de acciones, o sea, paso uno, paso dos, paso tres, que pueden ser relacionadas con un tipo de culto regular y repetido, o una serie de acciones que se realizan como rituales individuales. Por ejemplo,
las fiestas y rituales estacionales, que son fiestas religiosas y rituales relacionados con el cambio de estaciones, como el tiempo de renovación, las personas, el orden social y la relación con lo divino. Por ejemplo, está el Año Nuevo, Pascua y el Ramadán. Fiestas estacionales que uno diría, bueno, pues sí, son del medievo, de cuando se tenía que hacer la cosecha. Pero no es así. Pensemos justo acá decir, ¿no? Navidad suele ser una de las fiestas rituales estacionales muy conocidas por lo que tiene que ver, pero sobre todo Año Nuevo, Pascua, etcétera, ¿no? Entonces van con eso y de ahí la idea de hacer esto por estas fechas. Ahora, hay más rituales, también los rituales de crisis. Es un Sí, ritual de tiene un nombre bien Sí, me gusta. chido. No es tanto al final, pero está interesante. Y es que sí, digamos que en el pasado las crisis era que la pesca saliera mal, cualquier sequía, estos problemas que están vinculados a un cierto periodo en el que las cosas no están funcionando bien. Ahora hay otro tipo de crisis también muy humanas, muy normales, como una enfermedad, por ejemplo. Y hay rituales para esto, hay rituales para pesca, rituales para que alguien esté enfermo que por ritual no lo malentiendan como que hay que estar bailando con un pollo sin cabeza al lado de la persona. No es desde un rezo, el hacer algunas cosas. En otros casos son un poco más salvajes. Luego estas cosas de que entierra cuchillos para que llueva, baila para tal cosa. Entonces, estos también son rituales de crisis cuando empiezan a salir mal las cosas. Otro tipo de rituales son los ritos de paso y de iniciación, que representan el paso a los lugares y tiempos sagrados, como la transición de la infancia a la edad adulta, de soltero a casado, de la vida a la muerte, o el paso de ser una persona común y corriente a ser un especialista religioso. Por ejemplo, en el caso de religión católica, cuando se ordenan los sacerdotes o las novicias. O sencillísimo, cuando alguien se casa, que se tiene que casar Ajá. por la iglesia y si no, y todas las broncas que O hay, y los, que si te van a divorciar y cosas por el estilo, ¿no? O los 3 años, los 15 años, que digo, los 3 años tienen un significado en particular, creo que más bien se aplica también para los 15 años. Y bautizos, primera comunión, confirmación, santos óleos, todo eso sigue estando ahí, ¿no? Eso en Sí. las regiones más conocidas porque hay un montón de elementos. Y por último, entre estos rituales que se comparan, están los tanto colectivos como privados. Colectivos son aquellos que se realizan en grupo, normalmente en aras de un bien común, buscando que a todos les pueda ayudar. Y los privados, evidentemente, rituales que realizamos de manera individual, en aras de un bien personal o por la familia desde irse hincado hasta la villa, que hacen aquí muchos guadalupanos ahorita que acaba de pasar estos días. Es una muestra de, porque es un ritual que yo voy a hacer, que yo voy a darlo para que tenga algo para agradecer, para cualquier cosa. Ese es algo privado. Y colectivo cuando en grupo hacemos algo que también puede ser a veces hasta una misma posada, ¿no? Pero cada ritual tiene su porqué y se pueden comparar porque hay personas que rezan de maneras similares o pidiendo lo mismo. Entonces, no es que solamente en una religión se pueda rezar, una religión hay un bautizo, una religión te casen de cierta manera, ¿no? Muchas religiones toman estos pasos importantes como algo a ritualizar, a tomar en cuenta, y de ahí viene esta comparación. ¿Qué más se compara, Judith? Bueno, ya vimos ahorita que se comparan los rituales y los ejemplos de los ritos que existan, ¿no? Ahora, otra cosa que se compara es el mito, que es esa narración, que es ese cuento que se transmite regularmente de manera oral, sino también escrito o a través de imágenes y rituales. Básicamente es como en lo que se cree, la esencia de lo que se cree. Nos van a fundar por andar diciéndole cuento a toda la base religiosa de las personas, pero está bien, ¿qué importa? Pero no lo digo como cuento, Ah, como yo lo sinónimo sé. de que no sea algo, verdadero, así como que hay tus cuentos. Es más bien como el tipo de narración y finalmente gran parte de la Biblia, creo que casi, no sé si, por ejemplo, la católica, está escrito como si fuera un cuento. Había una vez. En fin, antes de que nos funen, les cuento que también comparamos lugares y edificios sagrados o religiosos. Este es bastante obvio, lo que llamamos normalmente lugares de culto, ya que de manera regular es donde se realizan de manera colectiva este culto común, ¿no? Pueden ser iglesias, sinagogas, templos, todo este tipo de cosas. Cada religión, cada iglesia tiene lo suyo y entonces a veces también se pueden comparar y ver que hay puntos en común y puntos distintos. Desde ahí se pueden percibir
algunos lugares que eran muy normales y se convirtieron en lugares santos o sagrados. No siempre es lo que construimos, algunos ya por sí mismos lo son. Ahora, el otro punto que se compara es como tal la esencia de lo sagrado, aquello considerado que tiene respeto y una fuente de autoridad. Por ejemplo, están los fenómenos naturales, ciertos seres humanos, ciertas actividades humanas, ciertos tiempos, lugares y escritos pueden percibirse y ser tratados como sagrados. Y de esta manera obtienen un estatus especial en comparación con lo demás que no es sagrado, es decir, con lo profano. Y profano viene precisamente del latín profanum, que significa delante del templo santuario. Ándale, pues. Sí, que es cuando se profanan las cosas porque no son lo que tú esperabas y Ujú. sacrilegios, pero bueno. Eso es lo que se compara en estas religiones comparadas de manera, digamos, directa, y eso nos lleva a clasificaciones. Una de las más generales para poder entender esto y ubicar es la clasificación geográfica. Según Charles Joseph Adams, en el campo de la religión hay una clasificación geográfica que divide a las principales religiones básicamente por dónde están acomodadas. Así tendríamos en la religión, las religiones de Oriente Medio, que incluyen el judaísmo, cristianismo, islamismo, el zoroastrismo y varios cultos antiguos. También tenemos las que están en Asia Oriental, todas las comunidades religiosas de China, Japón, Corea y Vietnam, en las que podríamos incluir el confucianismo, que es este señor que inventó la confusión, el taoísmo y las diversas escuelas del Mahayana, o gran vehículo del budismo y el Shinto. Por otra parte, tenemos las religiones indias, incluyendo el budismo primitivo, el hinduismo, el jainismo, el sijismo y a veces también el Theravada, que significa el camino de los ancianos, el budismo en general y las religiones de inspiración hindú y budista del sur y el sureste de Asia. Por otra parte, tenemos las religiones africanas, que son los antiguos sistemas de creencias de diversos pueblos indígenas de África, excluyendo la antigua religión egipcia, que se considera perteneciente al antiguo Oriente Medio. De este lado del charco tenemos las religiones americanas, con las creencias y prácticas de diversos pueblos indígenas del continente americano, tanto el continente americano del sur como del norte, todo ello. Las religiones oceánicas, que son estos sistemas religiosos de los pueblos de las islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda. Y por último, las religiones clásicas de la antigua Grecia y Roma, sabemos que hay un sincretismo, junto con todos sus descendientes helenísticos. Entonces, ahí tenemos un poquito de lo que son estas religiones comparadas, un poco de qué es lo que hacemos que compare cada cosa y esta ubicación geográfica para entender como de manera general dónde andamos parados hoy en día. Sí, porque no sabemos cómo va a evolucionar. Y pues básicamente con esto cerramos la parte informativa de este tercer episodio. Hoy traigo algo con el episodio. No Sí, es lo sé, que pero veo. algo traigo. Donde conocimos el origen de la religión y un poco de su, bueno, un poco ya conocimos el origen de la religión, su evolución, y hoy precisamente conocimos de qué manera se comparan las religiones. Pudimos hacer una lista enorme de la historia de cada religión, pero pues no tiene caso. O sea, finalmente para eso pues se puede aventar una búsqueda así rapidita en Google o en Wikipedia y viene la historia. Preferimos mejor analizar la manera en que nos hemos definido como resultado del avance de la historia y cómo son que estas religiones entre sí se comparan. Y ahora sí, nos arrancamos, Draco. Saca rácatelas. Bueno, el episodio pasado les dije que todos somos ateos y que les iba Ujú. a contar por qué. Es precisamente por esto. El principio del ateísmo implica no creer en Dios, ¿sí? De manera muy general, se puede explicar filosóficamente de muchas maneras, pero así coloquialmente es no creo en Dios. Entonces, todos somos ateos porque bien decíamos el episodio pasado que hay miles y miles de religiones. Y entonces las personas religiosas, sin importar en qué Dios crean, creen en su Dios. Pero al creer en su Dios generalmente están negando otros miles de dioses. Entonces son ateos en miles de religiones y creyentes solo en una. Generalmente así es. Pero no lo vemos así porque lo vemos como mi Dios es el bueno, el otro no funciona y no es que no esté creyendo en otro Dios, es que ese es de chocolate. Si hoy hablamos de un Zeus,
Pues digamos, Ujú. no es que no creen en él, es que no existe Zeus, es nada más mitología. Todos estos religiones y credos vienen de mitologías, de ideas, de panteones, de filosofías. Entonces, tal vez en unos milenios nadie cree en los dioses que nosotros creemos porque serán mitologías. Entonces, hay que partir de ese punto, de esa humildad de decir, pues yo tengo un dios, pero hay otros tantos miles. Yo sí creo que el mío es el bueno, pero no por eso puedo faltar de respeto a la creencia de otros. Porque sí, nos meten este dogma de tu Dios es el bueno y lo hacen con todas las religiones y entonces es una bronca que nos meten los pleitos en los que estamos. De ahí la importancia de las religiones comparadas, porque a veces más que pelear con el de otra religión, hay que entender que muchas cosas son bien comunes y que tal vez, esa es mi idea muy personal, la forma en la que a mí me presentaron a Dios puede ser muy parecida a la que se la presentaron en otro lado a otra persona, pero le dieron ciertos detalles distintos, nombres distintos, pero si también te dice que te portes bien, también te dice que no andes matando gente, también te dice que seas bueno con el prójimo, etcétera. Entonces igual y es el mismo principio y solamente pues por aquí le cambiaron un poquito, lo chainearon un poquito de cómo es y eso pasa a nivel global con un montón de cosas. O sea, y de pronto tenemos este dilema histórico mundial global a través del internet de cómo se llama el aguacate en distintos lugares. Por Dios, sigue siendo un aguacate, pero hay un pleito que se llama de tal o cual forma. No, es nada más el mismo aguacate y cada quien lo está interpretando solo en el idioma de otra manera, pero hablamos de lo mismo. Aquí sería algo parecido, solo que le hemos metido tanta crema al taco, tanto la forma de contar, que perdemos el principio básico y nos vamos más por los detallitos de cómo se contó esa historia. Pero, pues no sé, buscan algún cuento de los cuentos clásicos en internet en distintos países, y aunque siga siendo Blancanieves, os van a contar de mil formas distintas, pero al final sigue siendo el mismo cuento. Entonces aquí no quiero ser tan agresivo como Judy diciendo que son cuentos de las religiones. Sí. Ah, sí lo entiendo, porque obviamente te lo cuentan, te lo pasan de una persona a Ujú. otra. Entonces, sí, sí es muy válido, pero hay que entender y por eso hay que comparar, no para ver si mi religión es la mejor, sino para entender qué están pensando los demás que creen y cómo puedo yo tomar parte de eso para ser mejor persona. Que a final de cuentas, la inmensa mayoría de las religiones, eso es lo que quieren, que podamos crecer como personas, como comunidad, como sociedad y como mundo. Y ya acabé. Tiro el micrófono y me voy. Que eso está bien padre, o sea, ya si no quieres convivir con otras religiones porque sientes que le vas a fallar a tu Dios, pues aunque sea por cultura general está bien chido, aunque sea por sed de conocimiento, por curiosidad, por chismoso, por como quieras llamarle, la neta es que se puede hacer y se puede hacer desde el respeto, como debería ser cualquier relación y cualquier conocimiento que estamos aprendiendo, sin ofender. Y les diría que sin juzgar, pero de manera natural el ser humano como que juzga, entonces más bien sería sin juzgar, pero sí comparando, ¿no? Así de que, pues yo creo esto, tú crees esto, esto está chido, esto sí te lo compro, esto no. Y finalmente, pues el día de mañana sí puedes llegar a tomar un poquito de todo aquello que te acomode, que te haga una mejor persona y que te haga más feliz. Entonces, es una parte. Y por otra parte, también, híjole, no sé, es que este sí es un tema muy controversial, pero dejemos de inculcarle papás a los hijos. Perdón, mamá, si están viendo esto. Este, eso de que es que nada más puedes pertenecer a esta religión porque si no, te vas a ir al infierno, si no, porque Dios te va a dejar de querer o porque no es lo correcto o por lo que sea. Sobre todo porque, o sea, a lo mejor de grandes ya no tanto, pero de chiquitos, o al menos a mi generación, sí nos vendieron mucho esa idea de no, es que no le abras a los testigos de Jehová, no leas una Biblia que no sea la que en la que creciste o cosas por el estilo, porque tu alma se iba a ir al infierno y demás. Entonces creo que sí podemos cambiar un poquito ese chip de bajarle dos rayitas al fanatismo y de decir, ok, lo entiendo y mejor ahora que mi hijo conozca de muchos temas, de muchas religiones y de todo eso, y pues está bien. Y en vez de tener ese miedo de que se vaya al infierno, pues yo como papá puedo investigar, leer, ver la esencia de qué se trata y explicarle, porque si no es de nuevo como
No, que no vean tal película porque es mala para los niños. A ver, mejor ve la película primero tú, digiérala, analiza qué cosas sí, qué cosas no, y después vela con tu niño, explícala y demás. Y ahorita me estoy yendo precisamente, o sea, principalmente a los papás, porque creo que de ellos son de quienes muchas veces heredamos la religión que practicamos, pero también aplica para los cuates, para los amigos y para quien sea. O sea, que las personas crean en lo que se les hinche su regalada gana creer y dejemos de estar atacando y juzgando. Y ahí sí yo me disculpo porque muchas veces me pitorreaba de personas que creían en cosas ultra religiosas y la neta es que no está chido esa actitud. Y por otra parte, les puedo decir que, por ejemplo, sí se puede tener una amistad muy, muy, muy chida desde el respeto con otras personas que no practican tu misma religión. De hecho, mi mejor amiga, unas mejores amigas, practica una religión diferente a la mía y durante estos casi 20 años de amistad, la religión nunca, 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 nunca ha sido un tema de que no nos pongamos de acuerdo, ha sido un problema, nada, siempre de mucho respeto. Las veces que yo la he acompañado a su iglesia, que ella me ha invitado con respeto, las veces que ella ha asistido a eventos de mi religión también súper bien. Y finalmente les puedo decir que es una persona bien chida y, ay, ahí voy a chillar. Este, y hubo hace unos meses que se está pasando como un momento medio turbulento de mi vida y ella, aunque es de otra religión, me dio unas palabras tan bonitas respecto a la vida, al amor y Dios, que me dio esa calma que yo necesitaba. Y ahí es donde vamos de nuevo a comparar las religiones. Es otra religión diferente a la mía, pero finalmente me dio la paz que yo necesitaba en ese momento. Creo que me hizo una mejor persona o que no me aventara desde una ventana. Entonces estuvo chido, ¿no? Entonces, si de algo le sirve, pues ese es un ejemplo de que podemos todos chupar tranquilos. Y esto funciona en religiones y funciona en cualquier cosa, porque luego también andamos peleando por pura babosada, como un equipo de fútbol, cuando tampoco hacemos equipos comparados. Le voy a mi equipo de fútbol porque ese Ya fue el que sé. algún día me dijeron, me inculcaron, porque tengo la pelea de chiquito, pero nunca te has puesto a analizar cómo están otros equipos, que funciona. Y acabamos cayendo en unos pleitos que de veras no hacen falta. No se peleen con otras religiones, tampoco digo que tienen que correr a abrazarlas, pero conózcanlas, vean de qué se trata, porque se trata de fe. Y hablamos, hay más de 10,000 dioses. Entonces, ¿qué te asegura que el tuyo es el bueno? Porque eso mismo es lo que los demás creen, que el suyo es el bueno. Comparamos, vemos de qué se trata, trabajamos y crecemos más como personas, que a final de cuentas, si hay un Dios allá arriba que quiere algo, es eso, que estemos bien y tranquilos. Yo creo que si un día, bueno, yo porque sí voy a ir al cielo, pero los que no vayan a ir ya les cuento, pero si llegas al cielo y te dicen, ¿cómo te portas? Me porté bien, ayudé a los demás, apoyé a la gente, traté de no hacer el Sí. daño, etcétera. ¿Y cómo me llamabas? No, pues no te llamé de tal manera, te llamé así. Ah, no, entonces ya estás fuera. No, va a ser, mira, yo quería que se portaran bien, lo hiciste. El cómo me llames no importa, pásale. Ahí les cuento. Para que los que no vayan a ir, ahí te mando un mail, Judy. Un mail, no sé, a lo mejor un mail ya va a estar muy obsoleto. O sea, a lo mejor ya manejan inteligencias artificiales, vaya. En el infierno no Muy. creo, pero no te preocupes, te mando una carta. En el infierno van a hacer que transcriba el código Morse, que transcriba todo lo que me estés diciendo en código Morse sobre una piedra. Algo así. Pues con esto cerramos este episodio, a menos que quieras decir algo más. Nope. Pues con esto cerramos nuestro tercer episodio de Religiones Comparadas. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse a nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. La página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Origen y Evolución, y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.